¿Qué tal, atrincherados? Bienvenidos al programa número 12 de Entre Trincheras. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar las notificaciones y compartir nuestro contenido. Yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Hola Estefanía, ¿qué tal? Me llamo Jorge Alberto Morales, tengo ya 7 años de experiencia laboral, soy ingeniero electricista, soy egresado del Poli, de la ESIME, y bueno, ha sido bastante interesante todo este trayecto laboral desde que salí de la escuela hasta el momento. En tu experiencia laboral de estos 7 años que ya nos mencionabas, y desde que inició la emergencia sanitaria, ¿hubo cambios en los protocolos, así como las modalidades para trabajar a distancia? Sí, hubo muchos cambios en la parte laboral. Bueno, yo como en realidad estos últimos 3 años me he dedicado al diseño de proyectos y todo es prácticamente en el escritorio. Todo cambió drásticamente. De ir a la oficina todos los días, pues terminamos en la casa. Eso fue uno de los primeros grandes cambios y sobre todo pues la parte de que ya estando en la casa, todas las responsabilidades y todos los pendientes, pues como no tenías a dónde ir, pues realmente era más la exigencia, me parece, en la casa que en la oficina. ¿Cuáles han sido los retos de trabajar con diversas empresas? Bueno, pues mira, realmente los retos no han sido como muy difíciles, sino más bien es acoplarse a las nuevas maneras en que las empresas están trabajando, pues porque también ellos, en la entidad como empresa, pues necesita ganancias y requiere profesionistas. Entonces, de cierto modo, han cambiado muchas las condiciones laborales y bueno, más que nada yo creo que ese ha sido pues el reto, adaptarse a las nuevas condiciones laborales. Y desde tu perspectiva, ¿qué tanto afectó la pandemia al desarrollo o construcción de nuevos edificios? Porque pues estos consorcios, desde luego, son empresas grandes que pues de una u otra forma tienen que hacer una inversión y deben de tener fechas exactas para el lanzamiento o la apertura, ¿no?, de nuevos establecimientos. Entonces, ¿cómo fue esa situación en estos 2 años que llevamos de la emergencia sanitaria? Esto se ve más en las empresas chicas y medianas que están dentro de la construcción. Realmente esas empresas sí o bien cerraron o bien tuvieron que tener menos nómina. Y pues para ello, pues despidieron muchos o recortaron salarios. A mí afortunadamente, por estar en empresas grandes, me tocó la parte nada más del despido o de los contratos momentáneos, pero nunca me tocó recorte de nómina o más bien el recorte de salario, porque muchas empresas pequeñas eso hicieron, Ujú. recortaron los salarios de sus trabajadores y bueno, realmente como empresa pues tienen que buscar alternativas también. En los campos donde te has desarrollado, ¿qué ventajas y desventajas ha tenido este ámbito de la ingeniería eléctrica en México? Pues mira, realmente la ingeniería como tal en México ha sido, pues, ¿cómo te diré? Dañada, ya que hace algunas décadas, estamos hablando de tal vez 30, 40 años, pues toda la ingeniería, ya sea de civil, de arquitectura, ingeniería eléctrica, ingeniería química, se producía aquí en el país y bueno, en el momento en el que pues empiezan los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con otras entidades del mundo, pues también como parte de ese intercambio comercial, pues vienen también las personal de varias partes del mundo, entre Ujú. ellas India, Corea, China, Estados Unidos, Canadá y también parte de Latinoamérica. Está, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile. Esos han sido con los que me han tocado tener cierta relación. Ujú. Entonces, pues las empresas al querer hacer las cuestiones aquí en el país a su manera, pues también traen al personal. Y eso quita muchas ofertas laborales en el país, tanto, pues digamos que de escritorio, de diseño, de producción, de todo tipo, de todo ámbito realmente.
Y eso ha sido, pues digamos que lo malo. No, bueno, es que podría decirse que no es malo, pero bueno, algunas cuestiones, ¿no? Claro, perjudica. Que perjudican, sí, exacto, la ingeniería en el país. Ahora, yendo más hacia esta parte de los mismos desarrollos que muchas empresas igual promueven a últimas fechas, e incluso gobiernos a nivel mundial, que se habla mucho respecto a esta forma de mudarse a los desarrollos de energías limpias y que principalmente se manifiesta por empresas. En tu experiencia, ¿tú has sido partícipe de empresas que sí tengan esta intención realmente o que estén en vías de proyectarlo o que apenas se está viendo en realidad un resultado favorable con respecto a estas energías limpias? Pues fíjate que ese es como el tema más amplio y también puede ser un tema muy, muy controvertido. Realmente en el mundo no existen energías limpias. Todas las energías, en cierta manera, contribuyen a la contaminación. Por ejemplo, igual no quisiera tomar mucho el aspecto político, pero Esta pregunta va aterrizada a esta parte de que esto nos lo enseñan en las escuelas. Se maneja que las empresas en teoría lo hacen, pero tú desde tu trinchera queremos saber y conocer si realmente este aspecto es verdadero, falso y pues ver, ¿no? O sea, cómo es esta realidad, al menos aquí en el país. básicamente la realidad del país es la realidad de todo el mundo. Por eso te comentaba que teníamos que darnos a la idea de que ninguna energía es totalmente limpia. Convierten la energía del sol en energía eléctrica, pero realmente el panel fotovoltaico ya pasó por un proceso industrial, el cual ya contaminó y eso también pega al medio ambiente. También, por ejemplo, en comparación con otras energías que, digamos, fósiles, Ujú. es ineficiente el panel fotovoltaico. Y eso es no porque no quieran hacerlo más eficiente, sino que al momento, hasta este momento, no hay tecnología que encuentre un panel fotovoltaico 100% eficiente. Por ejemplo, ¿no? O sea, te voy a decir más o menos en términos más coloquiales la parte de la eficiencia. Más o menos el precio de un panel fotovoltaico está en 21,000 pesos, 30,000 pesos aproximadamente. Ese panel tiene un tamaño de 1 metro por 2 metros. Más o menos esas son las dimensiones de un panel. Y ese panel necesita por lo menos pues un área libre y tiene que estar bien instalado y tiene que instalarlo a alguien profesional y además pues se le tienen que hacer estudios, ¿no? Estudios de qué tipo de panel tiene que ir. Entonces es un producto caro, es un Claro. producto caro y la infraestructura que necesita ese panel también lo es. Por ejemplo, pues uno pone un panel, pero no nada más es el panel, ¿no? Necesita instalaciones eléctricas, necesita tubería, cables, protecciones, diversos aditamentos y también necesita baterías. En el caso de las personas o de las empresas que quieren utilizar ese panel fotovoltaico lo más que se pueda, ¿no? Porque tiene un tiempo de vida. Un panel fotovoltaico tiene tiempo de vida de 5, inclusive hay que tienen un poco de más tiempo de vida como 7 años o 10 años, pero no más, no más porque se quema el panel fotovoltaico. Y lo que pasa es que el panel fotovoltaico pues es un semiconductor como el que está en nuestros celulares, en nuestras pantallas, y como está expuesto a la radiación solar, pues empieza a quemar. Y aparte ese porcentaje que empieza a transformar no lo transforma al 100%, sino únicamente el 20%. Entonces tienes un dispositivo que te costó aproximadamente $1,000, Ajá. 1,200 y te va a durar solamente entre 5 o 10 años, acaso. Y Claro. además necesitas más equipos y dispositivos para que ese panel pueda estar 100%, pues digamos, en utilización. En comparación con, por ejemplo, el carbón o el petróleo, que sigue siendo la primera fuente de combustión después del carbón, pues lo que hacemos es lo que hemos hecho durante más de 120 años, quemarlo, evaporar agua y mover una turbina. Y pues ese proceso es 60% de eficiencia.
Y por ejemplo, el costo del barril de petróleo está en $100, más o menos. Entonces, de $1,000 a $100, pues me conviene más el de $100. Y además de esos $100, por, digamos, cambiar los términos en eficiencia también de dinero, pues el 60% se me va a transformar en energía eléctrica. Entonces es más eficiente el proceso, digamos que de las máquinas o de las fuentes fósiles en comparación de la energía solar, por así decir. Otra desventaja que tienen los paneles fotovoltaicos es que se requiere de baterías. En el caso de las baterías, estas baterías están hechas de metales pesados y también de ácidos. Puede ser ácido, agua, diversos líquidos contaminantes. Y Ujú. también tienen un tiempo de vida que es aproximadamente de 3 a 4 años. Entonces, si no se renuevan, si no se tienen un proceso sofisticado, pues sigues contaminando. Entonces, no hay realmente como un dispositivo o una fuente que sea 100% limpia. Y pues desafortunadamente, o sea, sí los hay, sí hay estudios, sí hay avances, pero digamos que, como bien lo decías, nos enseñan en la escuela que las fuentes renovables y las fuentes fósiles, ¿no? Energía, Ujú. pero pues la realidad es que es un proceso muy meticuloso, muy estricto y se requiere de muchas disciplinas para generar ese tipo de proyectos. Por ejemplo, aquí en México la mayoría de las empresas que utilizan paneles fotovoltaicos pues, son españolas. Por ejemplo, ahorita España pues tiene una crisis energética, ¿no? Sí, Nosotros no. exacto. De hecho, no es nada más Sí, España. Europa, en realidad, con la cuestión de la guerra, tiene es un correcto. problema que a esos países les afecta, y es porque su economía gira en torno al gas. O sea, sin Sí, gas. es correcto. O sea, aún no hay tecnología en el mundo que pueda cambiar o podamos decir que es ecológica. Realmente lo que seguimos teniendo es carbón, petróleo y gas. O sea, no hay más ahorita. Yo creo que a nivel mundial se tendría que pues apoyar a la juventud, a la gente que está interesada, que tiene como la chispa de querer hacer cosas, ¿no? Pero desafortunadamente no, o sea, realmente no es así. Y bueno, pues eso es lo malo, ¿no? Que pues necesitamos que aprender y necesitamos que saber más acerca de las energías y realmente es un proceso difícil. Y no es como del alcance de todos, porque pues toda esa información la tienen, por ejemplo, pues Estados Unidos, los países europeos, ahora ya China y Rusia. Entonces, el simple hecho de leer un documento en ruso o en chino o en alemán, también, pues ese no es sencillo, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Y también esta parte de, con la pandemia, esto se potencializó a gran escala por cuestiones de home office, estar en contacto con la gente, pero en realidad se maximizó bastante el consumo en cuanto a la energía, y desde el momento en el cual uno ya tiene un dispositivo móvil, ya es dependiente de, y qué necesita el dispositivo, necesita energía y necesita una luz, ¿no? O sea, principalmente, o sea, no solo la cuestión del internet, sino también Sí, luz. claro. Sí, fíjate que es un tema muy amplio, realmente. Digamos que lo requerimos porque estamos acostumbrados, ¿no? O sea, digamos que como civilización a eso nos hemos acostumbrado y a eso estamos aprendiendo a vivir, ¿no? Con este tipo de dispositivos. Realmente no se requiere. Bueno, se requiere, pero no es como vital, ¿no? No es algo imprescindible que necesitemos. Por eso yo creo que es más un tema de conciencia colectiva que otra cosa. Si podríamos estar educados o ser plenamente conscientes de nuestros actos con la naturaleza, podríamos actuar diferente, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la pandemia es un asunto también que tiene que ver pues con las actividades humanas. Una vez que nosotros como civilización, o sea, le digo, en todas partes del mundo, tenemos esta manera de consumir, esta cultura del consumismo, no terminamos, ¿no? O sea, no terminas de consumir porque pues hay que activar una economía y hay que activar fuentes de empleo y modos de producción, ¿no? Pero no le da tiempo a la naturaleza, pues, realizar esos procesos, ¿no? Sí, A de la misma restablecerse, velocidad, claro. es correcto. Entonces, pues a la naturaleza se le hace raro, ¿no? De decir, híjoles, ya no tengo, por ejemplo,
ya no hay en el mar tantas especies, ¿no? Y, por ejemplo, una especie que prescindía de algunos peces, pues ahora ya no los busca ahí, no los busca en otro lado. Y ahora ya tiene contacto con los humanos, ¿no? Esa especie. Y el humano, pues en vez de que se cuide, pues va y se lo come, ¿no? Entonces, Ujú, y luego, chin, muta el virus, ¿no? Entonces, este problema de la pandemia es un problema de conciencia y no tanto de salud. O sea, no es un problema, desde mi punto de vista, ujú, es ujú. un problema colectivo de hasta de nuestra civilización que tiene que terminar de pensar en consumir, en consumir, en consumir y en consumir, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto de que tenemos que aprender todos, ¿no? Y que creo que como personas que estamos madurando, se la tiene que enseñar a las siguientes generaciones. Desde mi punto de vista o desde mis actividades diarias, ahorita lo que yo estoy ejerciendo es un tema de tecnología, se le llama BIM, que es un término en inglés que significa Building Information Modeling. Este de Building Information Modeling trata de generar un modelo en la computadora, un modelo cibernético, por así decirlo, que te modele todos los sistemas que hay en un edificio, tanto la arquitectura, la estructura, el cableado de ingeniería eléctrica, los ductos del aire acondicionado, las tuberías de plomería, y todo esto está enfocado para poder simular en la computadora antes de construirlo. Mm, Entonces, esto es bastante relevante ¿por qué? Porque así tenemos el conocimiento de cómo va a funcionar ese edificio o ese inmueble a través de cierto tiempo. Y entonces podemos decir o determinar ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, de mantenimiento, de cambios, ¿no? Y decir más o menos cuál es el tiempo de vida de los equipos y del mismo inmueble. Y también está sirviendo para poder hacer otro tipo de inmuebles, ¿no? O sea, que ya no sean tan convencionales como ahorita y no dañar tanto al medio ambiente. Desafortunadamente aquí en México pues no hay tantas oportunidades laborales, pero tampoco hay curiosidad por los profesionistas y eso me ha tocado verlo bastante. He conocido a muchos profesionistas que tienen mucho conocimiento, tienen mucha experiencia, pero no quieren o no quieren participar, no quieren aprender de las nuevas tecnologías y así está muy difícil, la verdad. sí, También las claro. escuelas no inculcan, no tienen en sus programas de estudios estas nuevas tecnologías. Son muy pocas las escuelas realmente que he visto que sí que tengan este tipo de programas en su plan académico. Por decirte una, pues la UNAM sí lo tiene, el Tecnológico de Monterrey también lo tiene, pero realmente no he visto más, ¿eh? No he visto que las escuelas digan, no, yo tengo en mi programa de estudios para ver este tema. Y desafortunadamente también eso es un problema porque de manera educativa, digamos que de manera académica no se ve, o sea, no hay interés. Entonces no lo ve ni la academia, no lo ve las empresas y no lo ve pues la sociedad en general. Entonces es difícil que como generar esa conciencia, ¿no? A Claro. los demás. Y por eso ese es uno de los detalles que las empresas extranjeras traen a su equipo de ingenieros del exterior, porque pues ellos ya tienen esas tecnologías. Apenas en este año, por darte un ejemplo, se está haciendo un tipo de normativa para el año siguiente, ya sea obligatorio que las empresas de construcción utilicen esta metodología que es el BIM. Ujú, Cuando España, Canadá, creo que el líder principal a nivel mundial es Inglaterra. Inglaterra tiene años que está generando edificios con esta metodología. Entonces, no hay manera de estar al día cuando ni las instituciones quieren, pues, ¿no? Es muy difícil, es muy, muy complicado, porque claro. tenemos años de retraso con este tipo de países, ¿no? Sobre todo países como China y Rusia y también India, que no, al contrario, ellos le dan algo nuevo y lo devoran, o sea, lo estudian, lo potencializan, y aquí desafortunadamente no. Pues parte de lo que he vivido y he tenido la oportunidad de estudiar con estas empresas que son de otros países, pues me doy cuenta también de eso, ¿no? De que pues nos falta competencias aquí en nuestro país, pero bueno, yo creo que poco a poco, tanto la academia
y no me refiero a la academia como a los profesores, ¿no? Sino a la academia como los alumnos van a tener la necesidad o la curiosidad. Va a depender más de ellos que de otra cuestión, ¿no? Claro. Ni del sistema educativo ni del gobierno, sino ya simplemente de las personas que se irán dando cuenta de por dónde va, ¿no? La línea, por dónde va la tendencia a hacer las cosas. Y bueno, eso es lo que yo espero y de hecho ahorita estoy en colaboración con un ingeniero de Perú para dar clases en línea y explicar cómo se hace este tipo de metodologías ya a un nivel profesional. Y bueno, espero que poco a poco esté avanzando y que la gente, los nuevos profesionistas tengan la oportunidad de aprender de una manera más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en mi caso a mí me tocó, digamos que a la mala, ahí directamente a generar un proyecto, pero ya con todo lo que se requiere a nivel mundial y aprenderlo al momento y generarlo al momento. Entonces han sido, porque no fueron, han sido horas de desvelo y muchas horas de trabajo. Afortunadamente el aprendizaje espero transmitirlo y pronto buscar otros medios para mostrar también a nuestra sociedad lo que se requiere, lo que se necesita y espero que sea un buen producto para ellos, ¿no? Porque realmente se requiere y se requiere mucho. Claro, pues muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo para esta misma y a nombre del equipo de Entre Trincheras, sí es un tema muy vital y sobre todo de conciencia colectiva. Es trabajo de cada uno el poder lograr que ese granito de arena sume positivamente y deje de afectar, como en gran mayoría lo hemos visto en muy recientes años. Así es, Estefanía. Y no, muchas gracias a ti. Te agradezco el espacio y también tu tiempo. Yo soy Estefanía T. Minor. Nos vemos la próxima semana con más trincheras. Y recuerden, cada trinchera cuenta.